Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, mi amigo, mi compañero Danilo Clima está en el camino todavía metido en un tapón en el casco de la ciudad. Algunos agentes del tránsito están supuestamente organizando el tránsito por ahí por la Winston Churchill y otras calles paralelas o periféricas a la 27 de febrero, pero ya ustedes saben que donde hay uno o dos agentes de tránsito, lo que hacen es problematizar las cosas. Esa es la pura realidad. Un problema, bueno, mientras el encargado de asuntos hemisféricos occidentales, Brian Nichols, declaró ante el Congreso que no aparece un voluntario para acoger la fuerza o integrar la fuerza de seguridad para Haití. Mientras tanto, no aparece ese voluntario, no hay fuerza que se encargue de salir al frente, organizar las cosas y ordenar las cosas en ese vecino país, que ya todo el mundo sabe que se han salido de control de las autoridades haitianas, y muchas veces, en muchos casos, en muchas situaciones, también del control de las autoridades dominicanas. Hablando en lo que tiene que ver con el control fronterizo, el aspecto migratorio. Nosotros tenemos muchos botones de muestra. Lo vemos todos los días. Vemos la ciudad o las ciudades, vemos los campos llenos de personas que andan transitando por la tez o por las características. Uno sabe, sobre todo cuando hablan, que no tienen el acento criollo, que no tienen las características, los rasgos del criollo, y que por tanto provienen del vecino país. Pero sencillamente el aumento va todos los días. Yo no sé, hubo una reunión reciente de uno de esos grupos, no sé qué cosas demandaban, de las que viven con frecuencia pidiendo y presionando para que nosotros abramos más la compuerta, más de lo que ya está. Que decía que ellos calculaban de que unos 600,000, como ¿cuántos son ustedes? ¿Cuánta gente ustedes creen que? A uno de los voceros le preguntó a alguien, uno de los periodistas, porque creo que fue una rueda de prensa, calculando, bueno, unos 600,000. ¿Quién ha dicho eso, por amor a Dios? Esto viene al caso, o viene a cuenta, porque ya dijimos que se le ha ido el tema haitiano del control a las autoridades haitianas y a las autoridades nacionales. Y como muestra de esos botones, muchos que yo decía, ahí tiene el director un autobús de la gente de migración que lo recogen por ahí, y yo soy de los que ya sé, como sabe mucha gente, porque es un secreto a voces, que o los van soltando en el camino, no hay un centro de acopio, algunos ni lo llevan ni siquiera a Jaina, al vacacional de Jaina, sino que en el camino resuelven, después que flojen unos pesos, que van de 4, 5, 8 y hasta los 15,000 pesos, por ahí donde anda el negociazo este. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo recogen. Si usted se pone a ver los aparatajes que hacen a veces en las construcciones, en la misma calle lo recogen. Recientemente se denunció que estaban entrando a algunas casas a llevárselos. Yo no sé qué tanto violatorio es esto, porque si de hecho ellos entran irregularmente, ya la primera violación está ahí. Si ellos no tienen papel, si ellos no tienen ningún tipo de documentación, ni nadie sabe cómo se llaman ellos, ni cómo se llaman, ni prácticamente de cuándo nacieron, ni saben nada, porque ellos no tienen nada. Entonces, bueno, entre violación y violación,
una cadena más, se ensancha la cadena de violaciones. Pero lo cierto es que no hay control. Hay mucha preocupación sobre eso. Y decía que el director tiene ahí un autobús de migración donde ellos comienzan a tirarse ya antes de llegar a Pedernales, antes de llegar a Elías Piña, camino a la frontera. Mire eso. Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Usted ve que atrás no hay ninguna seguridad, no hay nadie. Mira para adelante, o sea, los guardias están adelante. Supongo yo, ahí todavía, bueno, ahí viene uno, ahí viene el otro. Pero ya se fueron. Entonces ahí sale uno, ahora va a salir uno que tiene un cosa rayado ahí, que debe ser un inspector, ese tiene un chaleco ahí. Ese no es haitiano porque él está hablando, se le fueron en los ojos, se fueron. Ahora le echan mano a este como señuelo, pero mire cómo ellos se van tirando. Se le apean en el camino. Se supone que, como dice alguien que está hablando ahí en el video, dice, pero no se supone que debe ir otra guagua atrás, o que debe ir una camioneta, una jipeta, cualquier vehículo, o un camión con la seguridad suficiente, con la vigilancia suficiente para que pueda controlar que no se le tiren. Entonces, este es un tema grave, este es un tema que las autoridades no le están poniendo el debido caso. Estoy hablando de las autoridades superiores. Yo, tratando de hacer un servicio, si se quiere, o poner las cosas más cerca para que no se alegue ignorancia, yo se lo mandé a una autoridad principalísima del país. Y la persona lo vio, porque tenía el indicativo de que lo había visto. No respondió, pero por lo menos yo le aporté los datos, esa evidencia, y después las declaraciones, creo que es el presidente de la Junta de Vecinos, algo así, de por allá de Dajabón. Vamos a ponerlo también, director, a este ciudadano. Presidente, con relación a la visita que tuvo ayer en Dajabón, ¿qué situaciones se encontraron allá? Miren, en Dajabón, en la frontera con Dajabón, pero principalmente en Dajabón como provincia, que es una provincia fronteriza, está pasando, y lo dije ayer, algo sumamente delicado. ¿Qué es lo que está pasando? Que los guardianes de la patria, los que deben de cuidarnos, los que deben custodiar la frontera, no lo están haciendo como se debe. ¿A qué me refiero? Oigan lo que está pasando. Migración está recogiendo los haitianos en el pueblo del interior. Los recoge y los trae a Dajabón. En Dajabón los haitianos pagan 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000 pesos y lo dejan en Dajabón. No lo cruzan a Haití. No hay un centro de acopio para recibirlo y deportarlo. Lo dejan en Dajabón. ¿Qué hacen esos haitianos? Que pernotan en Dajabón y llenan las pensiones, llenan los establecimientos, llenan los colmados, y después que tienen un tiempo en Dajabón, vuelven a las ciudades. O sea, presidente de la República, director general de migración, los están engañando. Dajabón está lleno de haitianos y lo están dejando pasar. O la misma gente que lo están llevando a la frontera lo están devolviendo por 4, 5, 6 y 7.000 pesos. Y eso es un secreto a voces. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir. Muchas gracias. Este señor, Alexis Rodríguez, es el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos en Dajabón. Entonces, él, ya ustedes vieron la denuncia, esto es un secreto a voces, los montan, los recogen en los pueblos, entonces gastando gasolina, depreciando gastando el combustible y despreciando el vehículo que usan, y el uso de los militares también para horas hombres que hay que pagar allí y que se pierden, porque sencillamente ese mecanismo lo que se ha cogido es como una fuente de negocio para alguien. Alguien dirige eso, como diría el señor Rodríguez que hacía la denuncia de manera categórica. Están o engañando al director de migración, o están engañando al presidente de la República, o están engañando al ministro de las Fuerzas Armadas, están engañando al jefe de Estado Mayor del Ejército, están engañando a todo el mundo, están haciendo lo que le da la gana. Algunos de estos sinvergüenzas
que son funcionarios o son autoridades de un determinado nivel o son sencillamente vigilantes, miembros de los organismos armados para que los ponen a vigilar, a controlar supuestamente para la integridad de la patria. Entonces ven en esto un negocio. Ciertamente que ellos tienen muchísimo trabajo que hacer, muchos ajetreos y riesgos a los que son sometidos. Yo veía un video que me mandó el doctor Castillo Pantaleón, realmente tétrico, donde una turba de haitianos le fueron encima a un grupo de militares. Hay un capitán herido, muy mal herido, y otros miembros más del ejército. Yo no sé exactamente qué día ocurrió eso, pero eso ha trascendido muy poco aquí. Pero yo vi en el video que me mandó el doctor Castillo Pantaleón, que es un interesado, un preocupado por estos temas, decía perfectamente las condiciones de salud en que se encontraba. Creo que era un coronel que hablaba dice que fue una turba de haitianos que le cayó encima, le fue encima a los militares, porque ya no le tienen miedo a nadie, ya. Y no fue un simple soldado, incluyendo a un capitán y a otros militares. Repito, no sé qué día exactamente, porque el video yo quise capturarlo, lo iba a traer al programa, pero después no pude hacerlo. Y bueno, no lo logré y no lo pude traer. Pero esa es la dramática realidad que está sufriendo el país con el tema haitiano. A todo esto, el director de Migración recuerda, porque yo no creo que es otra cosa, está recordando que hay prohibición para ocuparlo. Dice que el director de Migración dice no permitirá las invasiones de terrenos e invasiones o ocupaciones de terrenos sin importar la nacionalidad, pero se supone que se está refiriendo, y más adelante lo dice, el titular de la entidad, Venancio Alcántara, indicó que el flujo migratorio irregular desde Haití es una realidad que las autoridades dominicanas están en la obligación de contrarrestar. Están en la obligación de contrarrestar. ¿Lo están haciendo? Bueno, además de la práctica de trata y tráfico de personas con políticas públicas bien definidas en el marco del cumplimiento a la ley, contemplando también la normativa jurídica. Retórica, porque, bueno, que no van a permitir y que esto está prohibido, pero y no lo están haciendo, y que están controlándolo y en el marco jurídico y que todo eso es cháchara, eso es retórica, porque realmente yo no voy a decir que con la complicidad o con la encomienda de los titulares de esas instituciones, jamás voy ni a pensar ni a decir eso, pero por Dios, esto se escapa al control de esas autoridades de migración, del ejército, del Ministerio de Fuerzas Armadas y de todo el mundo, de todo el interesado o el responsable de controlar, de tener bajo control esta situación. El presidente en los foros internacionales ha estado planteando la necesidad de ir sobre el tema haitiano y que no es pero habla de la inseguridad, de la criminalidad, de la inestabilidad que tiene ese país, de la falta de control, la operación alegre, desbordada de las bandas armadas que funcionan en Haití, ha llevado nuestro presidente la preocupación del país y del gobierno a los distintos foros internacionales. Y se ha cansado, ha cacareado el tema 50.000 veces, pero de ahí no ha pasado. Hay un informe pendiente. El día pasado le escucharon, pero algunos otros países se han hecho eco del tema. Pero que el problema no es solamente la inseguridad y la falta de
de todo que hay en Haití. Ese no es solo el problema. El problema inmediato es el flujo migratorio desbordado que hay hacia nuestro país y la falta de control que hay por parte de las autoridades dominicanas. Porque por más esfuerzo que hagan algunas autoridades migratorias y también del CEFRON, las autoridades militares fronterizas, por más esfuerzo que hagan, por un lado unos hacen y por otros deshacen, porque lo cogen, lo toman como un negocio. Y eso se vio ahí plasmado en ese video, donde estaban desmontándose del autobús los haitianos que ya habían recogido por ahí y llevaban para la frontera, pero que no llegan a la frontera generalmente. O de lo contrario, los dejan en Dajabón y llenan por completo todos esos lugares fronterizos. Decía el señor Rodríguez de la Unión de Juntas de Vecinos, de vecinos de esa zona, que no cruzan la frontera, resuelven antes de pasar la frontera. Lo que es lo mismo, se quedan en territorio dominicano. Entonces este es un tema, una cháchara, todos los días el mismo tema. Y demuestra al dedillo una incapacidad o una complicidad, porque yo entiendo que es una preocupación del gobierno central. Es una preocupación del gobierno central. Y entiendo que será una preocupación del ministro de las Fuerzas Armadas, del jefe de la policía, del titular del ejército y, bueno, y hasta de las autoridades aduanales. Y de los diversos sectores sociales del país. Y de los diversos sectores sociales del país. Pero que eso burlado por los que, más bien esa preocupación, no sirve para nada, no resuelve nada, porque nada más se llega hasta ahí, hasta la preocupación. Porque quienes tienen que resolver, lo que hacen es resolver su problema y coger esto como un peaje, como un negocio. Y ya lo denunciaba el señor Rodríguez, que es una persona que opera en la frontera, y dice, no cruzan la frontera, lo sueltan o lo dejan caer, vuélvale a poner director, para que Danilo Climent, yo supongo que lo vio ya, pero para que vean los haitianos tirándose de la guagua antes de llegar, cómo se van apeando, y cómo después que se han ido todos, entonces que se desmontan dos guardias que van adelante en la guagua, o sea, atrás no va nadie con ellos, ellos abren la puerta, se tiran de la guagua. Se le puso lejos al director el video. Se le puso lejos y además el video de la guagua. El monitor de... bueno, entonces... miren qué trabajito, el de migración. Vean el dineraje que se gasta. Si tú no lo habías visto, velo. Ahí están. Eso llega casi al relajo. Al relajo, mira, ahora es que viene un guardia huyendo, mira, ahí viene un guardia, pero ya la guagua está vacía. Pero ya la guagua está vacía. Es porque yo los he visto a veces en caravana, que van 2, 3, 4 guaguas o van atrás, va una camioneta cargada de guardia también. A veces cuando quieren hacer las cosas bien, bueno, esos ¿cómo se llama esto? Responsables llegan y hacen su trabajo. Pero hay otros que no. Tú me vas a decir a mí ahí que eso fue que se le escaparon ellos a los guardias. Y la puerta se quedó mal cerrada. Y la puerta estaba mal cerrada, pero señor, no iba nadie atrás, vigilándolos a ellos, no iba nadie atrás. Ahí tú no ves que hay ningún vehículo atrás, ni tampoco ningún guardia ahí adentro, ni se tiran por la ventana, se tiran por todos los lados. O sea, la guagua se paró y ellos comenzaron a tirarse. Ahora vienen los guardias que iban adelante con el chofer. Mientras tanto, Luis, el país se nos está yendo a pedazos, claro. Se nos está desbalanceando terriblemente, y los grupos haitianos organizados han iniciado una ofensiva en contra de nosotros. No sé si comentaste esa parte. Mira, Sol, es la 1:50. Tú llegaste ahora porque estaba metido en un tapón. Ya yo estaba comentando. Y esto es el bendito desorden en muchísimos sentidos, porque esa calle que está aquí detrás de Unicentro Plaza, esa calle la pusieron de una vía de norte a sur para morir en la 27 de febrero, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, cuando yo vengo para el canal, yo debo
tú vienes en otra dirección, pero yo debo seguir a la otra calle de más adelante, en donde está el Banco Popular, y doblar ahí, ¿cómo es que se llama? ¿Donde tú bajas? Francisco Pras. Francisco Pras. Pero resulta que había un tapón grandísimo la 27 de febrero, Luis, 6 veces cambió el semáforo en verde y el tránsito estaba parado. Y el tránsito parado. Bueno, pues aquí en la 27 pasaba algo parecido. Entonces, ¿qué tuve yo que hacer? El tapón tan grande, y cuando logré, bueno, me subí por un pedazo de acera. Como yo ando en un vehículo alto, me subí por un pedazo de la acera. Me fijé bien porque habían unos cosas de algún semáforo, no sé qué cosa, de una cosa de hierro fino, sí. Pero era bajito a este nivel y yo podía pasar por encima, echándolo, pasándole por encima. Y me encaramé por ahí, bajé, pero en vía contraria en esa calle. Me confieso violador de esa ley. Ante otra violación que yo vi, digo, bueno, violación con violación, que es que está prohibido, porque ¿para qué pusieron esa calle de una vía si realmente el tránsito que supuestamente está prohibido finalmente se establece de lado y lado? Sí, sí. Como hay carros parados de lado y lado, entonces no caben 2 carros más en un lado y en sentido contrario al mismo tiempo. Bueno, pues yo me fui ingeniando por ahí con las luces encendidas y pidiéndole la excusa, bajé cosas. Haciéndole señas. Excúseme que estoy en una emergencia, porque había un tapón que no podía seguir para allá, porque también estaba taponada la otra calle que daba. Bueno, esto viene a cuenta porque hablamos de control, de violaciones y de relajo. Si ahí, me decía el muchacho que parqué ahí en la torre, en la plaza, me dice, no, la grúa viene a veces y se lleva los carros. Alguna vez. Bueno, viene a veces, pero pongan un letrero y pongan durante un determinado tiempo un vigilante, un AME, un DGC, que impida hasta que la gente tenga la cultura de que ya esa calle está de una vía de norte a sur. Y entonces, bueno, y el día que se llévenselos a todos los que estén en esa cosa. Llévenselos a todos, no uno o a 2. Llévenselos a todos los que encuentren mal parqueado del lado derecho, que creo que es el que está, creo que se permite en el lado izquierdo. Entonces, llévenselos a todos. Obviamente. Pero háganlo con frecuencia para que la gente se acostumbre, porque el problema es que lo hacen un día, se comienzan a llevarse 2 o 3 carros y ya. Y se desaparecen durante 5 meses, entonces la gente se desacostumbra. Así es. Porque aquí es una costumbre que tiene que ser una costumbre y una vigilancia. Pero en ese desorden, así no se puede, no se puede. Y mira, ese tema haitiano, yo te voy a decir una cosa, yo creo que más que el costo de la vida, la misma inseguridad ciudadana y todas esas cosas, el tema migratorio, ese es un tema electoral. Sí, un tema sensitivo. Ese es un tema sensitivo y el presidente Luis Abinader no le está prestando toda la atención debida. La atención, y digo, él le está prestando atención, supongo yo, pero no está jalando la greña al nivel que tiene que jalársela debidamente a los que permiten ese tipo de cosas, de ese descontrol que hay con la migración haitiana, porque yo entiendo que ese tema en un momento determinado le va a repollar al presidente. Yo creo que porque alguna gente está sospechando que hay un discurso a nivel público y a nivel internacional con el tema haitiano, pero en la práctica hay un dejar hacer y un dejar pasar vergonzoso, preocupante, y eso va a tener su riesgo. Yo recuerdo cuando Danilo Medina, presidente pasado, el presidentazo aquel que el país se gastó en aquel momento, ¿a dónde fue? ¿Fue en Cuba? ¿Dónde fue? Que se tiró un discurso en Cuba, que habló del tema, fue a propósito de la violación de la presión de la sentencia 168-13. Sí. Y él, bueno, un discurso nacionalista un discurso de Estado, fijando posiciones coherentes. Que incluso fue una posición, fue improvisado el discurso, pero
fue muy coherente, fue muy contundente. Y de mucho peso y aplaudido por todo el país. Yo recuerdo que el doctor Castillo, que todavía estaba en ese tiempo en el Palacio, lo reconoció y aplaudió ese discurso. Pero después hubo que tanto ellos como yo, como mucha otra gente, criticó que lo que se dijo allá se desdijo después, cuando a través de un decreto y después de una modificación a la ley, la ley se fundamentó en el decreto. Oye, pero resulta que había una sentencia, la sentencia es el 168.13, que establecía la condición de dominicano, cuáles son los requisitos para usted ser nacional dominicano. Y entonces, bueno, le encasquetaron eso, y creo que fueron, no sé si fueron 70,000, o qué sé yo, cuántos miles de haitianos. Creo que era 700. Algo así, pero se gastó un dineral. Se gastó un dineral, pero lo más importante de eso es que se violó una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, señor. ¿Tú me entiendes? Para buscarle un bajadero y legalizar a un montón de gente. Entonces, el presidente de entonces se desdijo, y se creó una situación de complicidad y de irresponsabilidad en ese momento. Que ahí está eso, esto está escrito ahí, eso está ahí en los asientos. Por ejemplo, ahorita yo venía oyendo por la radio que rescataron 39 reses que grupos de haitianos se estaban llevando para Haití. Ese cuatrerismo, que era de principio del siglo, que los haitianos venían a robar vacas, ha vuelto por su fuero. Bueno, a propósito de eso, un vocero de una de esas instituciones dijo que ya se había controlado el robo de reses, que eso era un dolor de cabeza, y que sin embargo, mira, estoy hablando que después del trecho que se ha hecho, lo que se ha logrado hacer con el muro, criticado por algunos insensibles, algunos malos dominicanos, porque sí es verdad que esto no resuelve de todo el problema, pero bueno, es un paliativo, mientras tanto, aunque sea un tente ahí, pero algo hace, alguna barrera se impone allí y algún control se tiene. Y entonces se decía efectivamente, porque no iban a cruzar una vaca por encima del muro. Entonces, para algo sirve, aunque sea para proteger a los propios militares que están de este lado vigilando la frontera. Entonces, realmente, fíjate cómo en la práctica todavía se siguen llevando o intentando llevar reses. 39, que no es un número pequeño. Pero claro, y sin embargo ya se estaba diciendo, no, ya hace mucho que no se reporta el robo de reses. Y no sé si viste la conferencia de prensa que organizaron un grupo de ONGs haitianas en el país, donde nos acusan de que estamos casi creando un apartheid, que perseguimos a la gente. Y cuando le preguntaron, ya yo hablé de eso antes de tú llegar, le preguntaron que como cuántos haitianos ellos consideran que había, unos 600,000. Imagínate. 600. Pero ¿quién dijo eso, Danilo? Sí, pero además una cosa que no sé si la dijiste, que las haitianas que vienen a parir aportan con creces los gastos. Yo no sabía eso. Ni un che le ponen. Pero claro que no ponen ni un che, no ponen nada, pero ven acá. Y además, que aportan con creces. Ellas vienen solamente a parir. Y después que paren, dejan un papel aquí donde le dan seguimiento al fuñido papel ese. Y ese papel los convierte después en dominicanos. Sí, porque las autoridades no son exigentes en usar el libro de extranjería, que es donde se deben asentar esos nacimientos. Solamente asentados, solamente. Claro. Pero además tienen que cortar, no el cordón umbilical que tienen que cortar, no, tienen que cortar el paso. Es que realmente esas ciudadanas no pueden cruzar para ir para acá, sencillamente, o que paran en la frontera de aquel lado. Pero nosotros no podemos ser el paritorio. Un paritorio, ¿verdad? Un paritorio totalmente irregular. ¿No? Y entonces, mira, por eso es que debe insistirse en la necesidad de establecer un centro paritorio, para decirlo de alguna forma, un centro para parir en la frontera. Allá donde... No, pero va a parir ahí en la frontera. Eso es el costo menor. Oye, tener un grupo de médicos o de parturientas allí, lo que sea, que atiendan a esta gente con los medicamentos del lugar. Incluso hasta podemos predecirlo, porque Cuba lo ha estado enviando allá
donde bastante inseguro es y algunos se han tenido que ir. Claro. Pero sí Entonces, o ponerle, incluso hasta darle los pañales y todo eso, claro, pero que no crucen la frontera. Así es. Ese es el tema. Pero ellos quieren que paran aquí para cargarle el costo. Y yo he insistido mucho cuando hablan de que de la morbilidad infantil, que aquí se está muriendo, hay unas estadísticas que están disparadas, de que la cantidad de niños que mueren aquí al nacer, eso es un cuento de camino. Porque realmente esos niños que nacen, que mueren en poco tiempo o al parir, al venir al mundo aquí, son parturientas haitianas que no se han dado ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de seguimiento a su caso, y por tanto vienen con muchísimos problemas. A veces saliéndose los muchachos. Sí, pero que vienen, ya arrastran una serie de problemas, porque nada más visitan al médico el día que van a parir. Exacto. Y entonces ya hay una serie de riesgos, claro, de problemas de salud acumulados que repollan el día que el muchacho va a salir. Así es. Vamos a la pausa, Danilo, que no la hemos hecho todavía. Bien. Adelante, director. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien, el que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cruelos, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. Sí, te contaba del software de la policía. Nosotros tratamos el caso de Tita Castillo, sí, que le salió de repente un expediente de hace 30 años. Bueno, pues las cosas han continuado. Y un médico historiador haitiano, de repente la policía le detiene y dice, ¿usted fulano dónde está? Sí, usted está en rojo, la policía desmóntese. Y lo esposan y lo llevan como un delincuente. Cuando él llega aquí al cuartel de Naco, le dice a una gente, nos jodimos todito porque vamos a estar aquí hasta el lunes.
Pero él llama a Muquien llama al jefe de la policía y al rector de la... Muquien, por suerte, está en la comisión de reforma de la policía, y entonces el jefe de la policía llamó. Sí, le pidieron excusa. Luis, él no había llegado al Parque Independencia, cuando otra patrulla lo estaba agarrándolo, esposándolo en la vía pública y llevándose. La segunda vez. La segunda vez. Y me eso dice es un relajo. Que son varios casos, porque es un software, parece que no sirve para nada, y está sacando expedientes de los 12 años. De los 12 años. Sí. Y ahí sí habían expedientes. Imagínate. Entonces, pero el que buscando a gente pero ¿quién maneja eso? ¿Pero quién da la instrucción? ¿Quién da la orden? Eso es lo que hay que preguntarse. preguntarse. Porque hay que meter preso. Atención, jefe de la policía. Atención, ministro de Interior y Policía. No voy a decir presidente, porque el presidente tiene muchas ocupaciones. Pero ministro de Interior. Señores, puedo decir, el carajo ese que está dirigiendo el asesor. El asesor de... El nuevo Colón que tenemos. El nuevo Colón, descubridor de cosas. Sí. Oye, cojan y manden a buscar el que está encargado de distribuir los servicios. Manden a buscar a fulano, que el software dice que está en mandó rojo. Una señal de alerta. Sí. Desde cuando los 12 años de Balaguer, que se supone que todos esos expedientes los rompieron, ya alguien... Se suponía. Yo supongo que el actual embajador dominicano en Uruguay, José Ernesto Santana, nuestro amigo, no podrá llegar al aeropuerto porque le saldrá un expediente rojo. Oye, se supone que cuando don Antonio Guzmán vino a democratizar este país, después de los 12 años, esos expedientes lo habían roto. Mira, esos expedientes no los rompen nunca. Oye, lo ponen en un archivo muerto, pero encuentran algún vivo que los... Pero que tú sabes que se planteó que esos expedientes iban a ser anulados. Pero como tú dices, parece que lo han puesto en un archivo muerto. Ese jodido software mecánico lo ha retraído y lo ha activado. Entonces están saliendo a buscar gente. La persona que tiene su... Un día de esto tú no vienes al programa, entonces va a salir tú en yo estoy pensando en eso, cualquier día. Cualquier día te agarran, pero entonces no voy al programa, estoy esposado aquí. Oye, una barbaridad. Pero claro, entonces hay gente que tiene notoriedad y puede llamar a Muquien. Sí, pero hay gente que se la pueden poner difícil en un momento determinado. Sumamente difícil. Entonces ese relajo hay que poner atención. Entonces agarrarte de fin de semana, cuando te agarran de fin de semana, que el representante del Ministerio Público no está ahí, es hasta el lunes. Entonces, mira, ahí alguien responsable debe haber, y por tanto alguien debe caer. Yo creo y caer, lo menos que debe caer es preso. Y entonces, bueno, después votado. Porque en el caso que tú citabas de Tita Castillo, porque le dan una orden, dan unas instrucciones, que él tenía un expediente, que él era un preso tenían un expediente de la Procuraduría. Sí. Ustedes van y se pone en movimiento, lo recibe la Procuradora, lo recibe Jenny Berenice, y entonces cuando nosotros no hemos solicitado a nadie. No tiene ningún... Usted no tiene un expediente aquí, entonces lo ponen en libertad. Pero entonces yo te pregunto, había un tipo que él estaba en la piscina del Olímpico, y lo estaba rodeando, y lo estaba y a donde quiera le salía y dice, pero ven acá, ¿qué es lo que usted tiene? No, que usted es fulano. No, porque nosotros tenemos una orden de conducencia. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahora? Y entonces ahí es donde viene, oye... No, una cosa increíble. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y es una reforma inversa. Eso formará parte de la reforma. Así yo entiendo que sí. Muy buena reforma. De una reforma. Si es así, estamos reformando muy bien la policía. Estamos haciendo el ridículo. Es ridículo, sí, pero mientras tanto estamos abusando con los derechos de los ciudadanos. Claro, hay gente que le está pasando mal porque, oye Luis, desde el hecho que a ti te detengan y te esposen en la calle. Pero tú te imaginas, entonces, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está la seguridad jurídica? La seguridad individual. ¿Dónde está? Entonces, eso no es Estado de Derecho. Y cuando tú atentas contra el Estado de Derecho, el orden establecido, andamos mal. Entonces, pero el problema está, Daniel, lo que yo estoy mirando, que de un tiempo a esta parte, hay algunos ciudadanos que tienen responsabilidades en alguna institución pública, que meten la pata hasta el cuello, hasta el sótano, hasta el tuétano más bien, y no pasa nada. Porque si eso fue un error, involuntario o lo que sea, pero bueno, pero los errores salen costosos, son costosos. Entonces,
alguien debe pagar por las consecuencias. Que por lo menos se sepa, este ciudadano del equipo de gobierno, de una institución gubernamental, se salió de la filosofía de gobierno, se salió de la línea de acción y de imagen que quiere proyectar el presidente de la República, el gobierno a través del presidente. Pero el presidente no puede ser un hombre de orquesta que puede tener que estar controlando todo. Entonces, ese que cometió el error, por pequeño que sea, tiene que pagar con las consecuencias. Cuando se sepa, votaron al ministro fulano, votaron al director fulano, votaron a qué sé yo quién. Pero entonces usted puede estar seguro que todo el mundo va a estar pianito. Pero la ministra de la mujer se sale con una barrabasada el día pasado haciéndole daño al gobierno, que tiene que ver con el tema del aborto y otras cosas de género y unas diabluras más de esas estupideces que defienden algunos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. El director independiente, director de compras y contrataciones, dice que es inaguantable, ¿cómo le decía? Insostenible para el Estado el mantener el costo, el pago de los medicamentos de alto costo. ¿Tú sabes cuántos ciudadanos hay enfermos con enfermedades catastróficas, de casos que son de alto riesgo y costosísimos los medicamentos? 16,000, probablemente mal contado, 16,000 dominicanos que están en esas condiciones. Tú me vas a decir que el Estado, ya que las ARS no cubren esas cosas y no sirven para nada tampoco, o sirven para poca cosa. Entonces me vas a decir que el Estado no debe asumir a plenitud y con la debida responsabilidad el costo de esos medicamentos, de esos gastos, para que se le garantice la vida a esa gente. Algunos que tienen que venir mensualmente tenían que venir, y anterior era peor, porque era muy irregular, del interior. Yo vi esta mañana en un reportaje de Cadena de Noticias, un reportaje donde decía que un ciudadano 78,000 pesos mensuales. Imagínate tú. ¿Quién puede sostener eso? Oye, ¿quién puede 78,000, casi 80,000 pesos mensuales en medicamentos de alto costo? ¿Cómo puede sostener eso? Entonces tú me vas a decir que es insostenible para el Estado. ¿Cuánto es que cuesta eso? Porque acaban de darle 1.800 millones a un cariñito que le dio el presidente de que para la gente de los padres de los estudiantes. De los estudiantes, 1.000 pesos por estudiante. Que se está, 1.000 pesos por estudiante, que se está criticando ese asunto porque ese populismo. ¿Por qué? Porque eso no está soportado en el presupuesto. No. El Banco de Reserva va a entregar ese dinero. Hay que ver cómo y dónde cómo le van a dar esos fondos. Y no obedece a ningún programa institucional. Ningún programa institucional, ni está soportado en el presupuesto ni nada. Entonces yo no sé bajo qué y quién va a cubrir eso o cómo. Porque tampoco tú puedes coger y ¿qué te digo yo? Hacer un cerón sin fondo ahí, eso es riesgoso. Eso es riesgoso. Pero para programas como este, entonces, ¿quién dice, con un alto costo político para el gobierno, quién dice esto? Bueno, un independiente, un ciudadano que vino de la sociedad civil, de participación ciudadana, coordinador, entonces ahora director allí para garantizar la transparencia. Bueno, pero tú puedes ser tan transparente, que ponga en riesgo la vida ya de 16,000 dominicanos, mal contados, porque es probable que hayan otros casos. Sí, muchísimos. ¿Verdad? Entonces, por amor a Dios, estas cosas, esos errores de algunos funcionarios deberían ser costosos. Costosos. Deberían tener alguna consecuencia. Alguna consecuencia. Porque yo lo que digo es, cuando el presidente quite 2 o 3 por haberse leído la lengua o la mano, porque los otros se acoplan. Ahí el encargado de compra lució como una persona de muy pobre sensibilidad. Pobre sensibilidad
y también de muy pobre o ningún olfato político. Claro. O de no compromiso. Ninguna visión política. Visión política y de no compromiso con el éxito del proyecto político, porque claro, tú no tienes que ser del PRM, tú viniste de la sociedad civil y te dieron un voto de confianza, o confiando en tu visión de transparencia y demás, te pusieron allí, pero tú tienes que saber que ya tú eres para los fines un hombre de Estado, de un proyecto. Y que tiene que apostar al éxito de esa gestión de gobierno. De esa gestión de gobierno. Tú no puedes venir, como dicen muchos irresponsables de sociedad civil, que llegan como independientes, y entonces después cuando el barco se está hundiendo, ellos dicen no, y se van, y dicen no, yo fui a colaborar a ese gobierno, pero no, yo no tenía compromiso, yo no tenía compromiso con eso. Ni yo, qué bueno, es así. Y eso es lo que siempre hacen la sociedad civil, de toda la vida. Así es. Vámonos a la última. Director, ¿queda una pausa? Sí, queda una. Vámonos a la pausa. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El tema de la minería lo trata el Diario Libre en el día de hoy. Y los proyectos mineros, de ellos, ¿qué? Eso me parece como la pregunta del anillo aquel. ¿Y el anillo para cuándo? O sea, los proyectos mineros, ¿qué va a pasar con ellos? A propósito de eso, yo vi a 2 legisladores discutiendo por un petróleo que todavía no hemos descubierto. Es un disparate, porque ahí no hay ningún petróleo, nada. Es verdad que sale un chorrito ahí, una cosa, pero eso no es suficiente, eso no es explotable, no es rentable. No, económicamente no era. Se demostró en algún momento cuando el gobierno de Antonio se pensó, bueno, arrastraron hasta en lata, muchas latas en carro y cosas, una bulla que se hizo. Sí, pusieron a la del país. Que se había descubierto petróleo y resulta que es posible que en el cosa marino, ¿cómo es que se llama? En la plataforma marina. Plataforma marina puede aparecer, pero, pero esto es una isla, un pedacito de isla, ni siquiera es la isla entera de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que se hacen unos grandes cráteres. Ahí el director nos pone una imagen muy expresiva. Cuando cortan, las pobres lomas gritan, pero le dan puñaladas por todos lados. Eso es verdad. Pero entonces, hay que saber de definir una política realmente minera y establecer un marco de prioridades. Dice el Diario Libre que en el 2022 el principal producto fue
de la República Dominicana, superando en unos 1.300 millones los ingresos, fue el oro. El principal producto, el oro, fue el primer producto de exportación. Bueno, pero el asunto es, hay una serie de proyectos de minería vigente, sí, y algunos que están desorganizados, como minería artesanal, el caso del ámbar, claro, del larimar y esas cosas. Pero resulta, y eso lo resalta aquí el Diario Libre, que algunos no están desarrollándose porque han encontrado unos obstáculos algunos que rayan en lo ridículo, porque lo cierto es que hay que buscar una armonía entre la explotación minera, el beneficio minero y el equilibrio, diríamos, ecológico o la protección al medio ambiente. Buscar un equilibrio. Algunas veces se ha preguntado que, bueno, ¿qué es más importante? Que si el hombre o el bosque, o el hombre y el medio ambiente. El asunto es que sin el uno, o por lo menos sin la protección al medio ambiente, el hombre no puede vivir. No. Entonces, el tema está, yo no sé a dónde está, qué tan fina puede ser la línea. La línea divisoria. Pero lo cierto es que es una gran incógnita. Claro. ¿Qué tú prefieres? ¿O el hombre o la naturaleza? Pero el problema está que, como decía al principio, bueno, tú le quitas el agua al hombre. ¿Y qué va a hacer el hombre? ¿Cómo va a vivir sin agua? Y entonces hay sitios por ahí, el agua, por ejemplo, que es un elemento vital, pero que está en crisis, las fuentes están en crisis, en agotamiento permanente. Entonces, todas estas cosas hay que ser analizar muy bien por qué tú te decides y si la explotación racional es permitida, porque tampoco tú pudieras estar al margen, a espaldas de un recurso que te dio la naturaleza, como vivimos nosotros, por ejemplo, de espaldas al mar. Así es. Nosotros pudiéramos explotar racionalmente la pesca, que es bastante nutritiva o alimenticia. Que incluso es explotada por grupos, por otros ajenos a que nosotros, se meten a la plataforma marina nuestra, a aguas territoriales nuestras, se meten y algunos bancos que hay por ahí. Los japoneses traen unos barcos factorías que pescan y enlatan ahí mismo. Claro. Entonces, habría que saber si podemos ser totalmente indiferentes y vivir de espaldas a la minería. Lo que hay que hacer es racional, establecer el equilibrio, que hayan reglas de juego. Dice aquí el Diario Libre que ningún país del mundo puede darse el lujo a lo que decíamos de dar las espaldas a los recursos naturales que posee, como tampoco se puede dar el otro lujo de pretender de garantizar la inversión local y extranjera si no existe una seguridad jurídica clara más allá de los intereses que se puedan presentar. La prioridad debería ser siempre, garantizar que se cumplan las leyes, que se respeten los protocolos que están establecidos tanto para la protección del medio ambiente como para las inversiones mineras en este caso. Y es así. De hecho, Luis, uno tiene la impresión de que el actual ministro de Energía y Minas es la persona más inapropiada para ese cargo. Bueno, pero algo hay que corregir. Yo no voy a decir algo hay que hacer, porque hacer es mucho, pero corregir, algo hay que corregir, porque no se pueden seguir manejando las cosas como se están manejando. Así es. Y estar indiferente. Hay mucha explotación irracional, es verdad. Sí. Mucha permisividad. Y muchas veces cuando se otorgan esos permisos, el peligro permisividad y descontroles. El peligro está en que no haya un control, o que se controle tanto, pero el sector privado que no permita el acceso y la regulación. Como el día pasado vimos que un equipo de investigación del programa de Alicia fue a entrar a un sitio y dijo, no, pero esto es privado, y aquí no, aquí le damos un tiro a aquello que coge.
O pero ven acá. Amenazando que y no, todo. aquí no es asunto de regulación, aquí somos nosotros. No, espérese. Usted está sujeto a determinadas reglas. Claro. Reglas y normas que impone el Estado, que es el ente de equilibrio que tiene la sociedad. Y si es una concesión de explotación del Estado, está sujeta al escrutinio público. Al escrutinio público. Entonces, si hay algún órganos de comunicación, de prensa, tienen derecho a accesar hasta allí. No di que no, que esto es privado y usted no puede. Y ni decir de los inspectores de medio ambiente que tienen que tener libre acceso. Así es. Entonces, pero yo no sé, porque eso pasó, el reportaje lo pasaron y eso pasó. Y yo no he visto a nadie preso. Sin ni gloria nada. y sin penas. ¿Verdad? El tiempo se acabó, Danilo. El lunes será El lunes otro nos día encontramos de y nuevo. estaremos de nuevo, si Dios quiere, con otro sondeo.